Bueno, los aditivos que incorporamos en los fluidos de perforación y especialmente cuando trabajamos como fluidos aquellos basados en agua, suelen ser sustancias que transportamos secas y que hidratamos con agua ya a pie de sondeo. Ese transporte habitualmente se hace en sacos sellados precisamente para que no exista una contaminación por efecto del agua en la atmósfera, y luego una vez que llegamos al sondeo se mezclan en agua en distintas proporciones para alterar las distintas propiedades que hemos observado anteriormente, bien sean tanto de densidad a través de incrementando la densidad de la sustancia que añadimos como aditivo, o bien sea la viscosidad a través de aprovechamiento de las propiedades, por ejemplo, de las arcillas, o del pH a través de incrementando distintos contenidos, distintos elementos o sustancias que añadimos al lodo de perforación. El consumo de estos aditivos, así como de los fluidos, es variable, depende enormemente de cada caso, puesto que no existen dos sondeos iguales. Incluso dos sondeos realizados a distancias no muy grandes uno de otro, incluso en una misma formación, pueden presentar consumos tanto de los aditivos como del fluido diferentes en función de los cambios litológicos que se observan en el subsuelo. Esos cambios de litología normalmente vienen relacionados con los acuñamientos laterales, los cambios laterales de facies, o en algunos casos como consecuencia de la presencia de algunos elementos estructurales. Y por tanto, cada sondeo es único y va a provocar un consumo diferente tanto de los aditivos como en general del conjunto del fluido de la perforación que se esté utilizando. Los aditivos que se suelen utilizar son, como hemos mencionado, biodegradables o son directamente minerales naturales, como es el caso, por ejemplo, de la bentonita, que es un grupo de arcillas y por tanto es un componente natural que no influye en el medio ambiente. Otros aditivos que se utilizan son, por ejemplo, lubricantes vegetales, que necesariamente deben de ser biodegradables, y sosa y algunos viscosificadores. Dentro de los aditivos más comunes que podemos encontrar son, por ejemplo, el aceite vegetal, AMC Paving Lube o otros AMCs que son fundamentalmente de tipo grasa. Como digo, arcillas, fundamentalmente las arcillas que se utilizan son del grupo de la bentonita, montmorillonitas, sepiolitas. También se suele utilizar cenizas de soda o sosa, jabón potásico, penetrol, poliswell. Hay luego alguna serie de polímeros como quick gel, quick roll, superfoam, y en algunos casos pues se utiliza también otros derivados de productos vegetales. Al final, muchos de estos geles lo que provocan es un cambio en el agua que en algunas ocasiones produce un efecto de pasta, a veces blancuzca, pegajosa, pero que, como digo, necesariamente es de carácter biodegradable. Y todos estos aditivos, o algunos de estos aditivos, se pueden utilizar de forma combinada para modificar distintas propiedades según sea el caso que nos interese para cada sondeo. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de una compañía que está utilizando aditivos biodegradables. Los aditivos biodegradables se transportan de manera seca y después se combinan, en algunos casos a través de distintos mesas mezcladoras o tamices, o con distintas unidades, y se van añadiendo a la cuba de agua, que en este caso es lo que vemos en la imagen en la parte inferior izquierda. Se mezclan con ese agua de la perforación
y de esta manera lo que se inyecta directamente al sondeo o lo que se utiliza en el sondeo es precisamente ese agua con los aditivos biodegradables que se le han añadido y mezclado en la cuba. Vemos en esta tabla algunos tipos de aditivos o de sustancias que utilizamos para modificar propiedades del fluido de perforación y vamos a ver qué propiedades tienen y para qué casos son más convenientes o más recomendables unos y otros. Así, por ejemplo, como aditivos de componente químico fosfatado, encontramos distintos tipos con un intervalo de pH, como ya he mencionado, de tipo básico, de neutro a básico, entre 7 y 9, que presentan una estabilidad con calcio a 100 partes por millón, con sales también a 100 partes por millón, y presentan una temperatura de estabilidad muy baja, 45 grados Celsius, lo que significa que sus aplicaciones, es decir, las aplicaciones de los aditivos fosfatados, son fundamentalmente para sondeos superficiales. Los taninos, por su parte, pueden ser taninos naturales o modificados que presentan un intervalo de pH bastante importante, de 9 a 12, y presentan mala estabilidad en presencia de calcio y de sales, pero pueden presentar temperaturas de estabilidad notablemente mayores, hasta incluso 200 grados Celsius. Las aplicaciones son cuando en los lodos encontramos o cuando vamos perforando sistemas con agua dulce o lodos duros, aguas duras, aguas calcáreas, lodos calizos, o cuando trabajamos con sistemas de lodos dispersos. También podemos utilizar taninos para casos de pérdidas de fluidos a altas temperaturas o lignitos que tienen ya una temperatura de estabilidad aún superior a los taninos, alcanzando hasta los 230 grados. Luego existen algunas otras sustancias, como por ejemplo los lignosulfatos de cromo, con intervalos de pH, en todo caso, que oscilan o que son superiores al valor de A8, que pueden alcanzar valores superiores a 9,5, y estos presentan estabilidades de temperatura con un intervalo de estabilidad en el orden de los 175 grados y por tanto son aplicables en el caso de fluidos de tipo cálcico, tanto salados como dulces. Los polímeros sintéticos ya son sustancias que se diseñan expresamente para estos casos y por tanto presentan intervalos de pH grandes, de 8 a 10, con una estabilidad excelente en presencia de calcio y en presencia de sales, con temperaturas de estabilidad superiores hasta el orden de los 250 grados centígrados y son utilizables con pequeñas dosis de temperatura estable. En el caso de los aditivos de tipo surfactante, se utiliza fundamentalmente para estabilizar los fluidos y, bueno, pues depende del contenido que tengan de sales, pero normalmente la estabilidad de los surfactantes suele ser más baja que para el caso de los polímeros y oscila aproximadamente en unos 160 gramos. La cantidad de aditivo que vamos a añadir en kilogramos por metro cúbico de agua varía también en función del objetivo que se vaya persiguiendo, pero puede oscilar desde unos pocos kilogramos por metro cúbico, como por ejemplo para el caso de los fosfatos o de los lignosulfatos o incluso de los lignitos, de menos de 1 kilo, hasta adiciones que pueden ser de más de 20 kilos para el caso de algunos taninos modificados. Pero, lógicamente, esto va a depender de las pérdidas de fluido que tengamos, de la disponibilidad de agua, así como del objetivo que vayamos persiguiendo respecto a la modificación de una propiedad u otra del lodo de perforación. Bien, para finalizar con los fluidos de perforación, observamos en esta tabla los métodos de limpieza más utilizados y los tipos de fluidos de sondeo que utilizamos
en función de los distintos grupos litológicos y sus condiciones. Así, por ejemplo, las rocas ígneas aceptan prácticamente cualquier fluido de sondeo y el método de limpieza que se utiliza normalmente es el de circulación, igual que para rocas metamórficas sean duras. En el caso de rocas sedimentarias consolidadas duras, también podríamos utilizar cualquier fluido de sondeo y el método de limpieza fundamentalmente del fondo del sondeo va a ser por circulación. Sin embargo, en el caso de rocas consolidadas friables, fácilmente deleznables, entonces tenemos que prestar especial atención al control de la densidad del fluido, precisamente porque cuanto más denso sea el fluido, mayor va a ser la presión que transmitamos a lo largo de la columna del sondeo y mayor presión vamos a transmitir como consecuencia del efecto hidrostático hacia las paredes del sondeo, y esto nos va a permitir controlar mejor la estabilidad del sondeo en caso de que nuestras formaciones sean, como digo, de carácter friable. El método de limpieza, en este caso, va a ser por circulación, pero puesto que tenemos un fluido bastante denso, normalmente la velocidad de fluencia de nuestro fluido va a ser baja. También para rocas sedimentarias consolidadas friables podemos utilizar métodos de limpieza del sondeo de tipo mecánico, como hemos visto en ocasiones anteriores, como son las cucharas o las campanas de distinta naturaleza. Para rocas sedimentarias blandas que se encuentren con abundante diaclasado o para rocas ígneas o metamórficas con importantes niveles de fracturación o de meteorización, entonces tenemos que controlar tanto la densidad como la capacidad de nuestro fluido para formar una costra. Como he mencionado, la capacidad de formar costra de nuestro fluido es una propiedad que está relacionada con los aditivos que contiene nuestro lodo, y lo que hace es generar unas costras en las paredes del sondeo, que en inglés se llaman cakes, y que sirven para impermeabilizar las paredes del sondeo, así como para añadir estabilidad y controlar las filtraciones tanto del lodo hacia las formaciones permeables como de los fluidos de las formaciones permeables hacia nuestro sondeo. En estos casos, que son compartidos también con las formaciones sedimentarias blandas plásticas o las rocas ígneas y metamórficas intensamente meteorizadas o fracturadas, los métodos de limpieza del fondo son o bien por circulación o mecánicos en el caso de que tengamos un nivel de friabilidad alto. En el caso de rocas sedimentarias no consolidadas, podemos encontrar arenas y gravas o arcillas, y mientras que las arenas y gravas son materiales que, como ya hemos visto, se comportan de manera friable y son fácilmente deleznables, por tanto hablaremos de que para ellas necesitaremos densidad controlada para el fluido del sondeo y costra controlada, y su método de limpieza para este tipo de unidades hidrológicas pues será por circulación y mecánico. Sin embargo, para el caso de rocas sedimentarias no consolidadas cohesivas, como podrían ser las arcillas, o para el caso de rocas ígneas y metamórficas completamente meteorizadas y fracturadas hasta un grado de encontrarse en estado descompuesto, entonces el fluido del sondeo puede ser aire seco, y el método de limpieza puede ser por circulación de fluido y directamente de tipo mecánico continuo o discontinuo. Para las rocas sedimentarias blandas de tipo plástico nos encontraríamos en una situación similar al caso de las rocas sedimentarias blandas pero diaclasadas, y en este caso nuevamente necesitaríamos controlar la densidad y la costra, y el método de limpieza sería por circulación y mecánico. Bien, después de haber visto hasta aquí ya las distintas tipos de sondeos que podemos realizar, así como los métodos de extracción, las herramientas que podemos utilizar, pues vamos a invertir unos minutos en ver un conjunto de ejemplos.
los ejemplos van a ser de una perforación, una percusión por cable, en el que lo interesante que vamos a ver en este vídeo es el momento en el que cambiamos el trépano por una campana para la extracción de detritos de forma discontinua. Después vamos a ver una perforación a rotación con tricono y vamos a ver cómo es en el inicio del sondeo. Luego vamos a ver un ejemplo de una perforadora a rotación con corona de diamantes y recuperación de testigo, que es el modelo más utilizado para los sondeos de investigación. Luego vamos a pasar a ver una perforación a rotación con extracción de detritos mecánica continua de tipo helicoidal. Bueno, continua, semicontinua, como vamos a ver en este vídeo de duración de 1 minuto 30 segundos. Luego vamos a aprovechar esta tanda de ejemplos para hablar un poquito de perforaciones dirigidas y vamos a ver un vídeo que nos explica cómo se realiza una perforación dirigida y finalmente vamos a ver un ejemplo de la instalación de una intubación o encamisado de un sondeo. Los vídeos los he escogido porque me han parecido los más representativos desde el punto de vista didáctico, pero les animo a que a través del portal YouTube busquen otros ejemplos si les interesan y les recomiendo que busquen, si es posible, en idioma inglés, puesto que son en este idioma personas que mayoritariamente están subiendo información a este canal de intercambio de vídeos. A estos efectos tienen que pensar que la forma que tenemos de explicar o de denominar a las máquinas en inglés es por well cuando hablamos de pozo o drilling, rig, drilling como suena con doble L, con L, D-R-I-L-L-I-N-G, R-I-G, rig. Entonces, de esta manera podrán encontrar fácilmente otros ejemplos de distintos métodos de perforación. La percusión por cable se llama cable, mientras que el tricono es a rotación, lo van a encontrar buscando por rotación, y la perforación dirigida la van a encontrar seguramente como HDD, que lo vamos a ver en uno de los vídeos a continuación. Bien, en este vídeo observamos una máquina de perforación a percusión por cable y lo que estamos observando ahora es la extracción del trépano, que se efectúa de forma manual por parte de un operario. Ahí estamos viendo la guía del trépano, que sirve, como hemos mencionado, para orientar el sondeo y para proteger desviaciones al cable. En este momento el operario auxiliar se encarga de abrir la guía para poder liberar el trépano y sustituirlo por la campana de extracción de detrito, que la vemos detrás de la sarta de perforación. La campana que utilizan en este sondeo es una campana de pistón que vamos a ver ahora mismo, que tiene en las imágenes a continuación vamos a ver que tiene una parte metálica que sobresale ligeramente por la parte inferior de la campana. Vamos a ver si ahí están recogiendo, han apartado el trépano y ahora están elevando la campana. Ahí vemos esa parte inferior que sobresale del tubo, que es un pistón que al entrar en contacto con el fondo abre la válvula que permite capturar los detritos, y es una operación que realizan un par de veces a base de un par de golpes o tres, de tal manera que vemos ahí cómo al penetrar en el sondeo eleva parte del fluido, que es esa resistencia que habíamos hablado que tiene que superarse cuando trabajamos en el método a percusión por cable. Y acá lo que están haciendo es liberar a través de una tubería de desagüe los detritos recogidos por la campana. La tubería tiene una forma de codo que lo que hace es elevar el pistón que sobresale y de esta manera liberar los materiales que ha captado la campana de perforación durante su trabajo. Esta operación la realizan varias veces y hasta que el
observa que la cantidad de detritos que se están recuperando no es importante, y se puede observar que eso se produce cuando en la tubería de desagüe la mayor parte de lo que se está siendo evacuado ya es lodo de perforación y no tanto materiales sólidos. Es decir, en el momento en el que el operario ya observa que los detritos, la mayor parte de los detritos han sido recuperados, entonces el agua fluirá, o el lodo fluirá más fácilmente, sin hacer el ruido característico de las piedras. Ahí lo tenemos, de los detritos. Ya está el sondeo limpio, y entonces se procede a la, o prácticamente limpio, vaya, nos quedaba todavía un poquito según el operario, y una vez ya que el sondeo queda totalmente limpio, se vuelve a sustituir la herramienta y cambiamos la campana de perforación por la sarta de perforación. Ahí está el operario agarrando el trépano. Es un trépano clásico de gran peso, que es una maquinaria con una potencia importante, y a continuación lo que vamos a ver es el golpeteo que produce la máquina a través de un balancín. El auxiliar lo que hace ahora mismo es volver a colocar la guía de tal manera que pueda atrapar la sarta de perforación y controlar los movimientos del cable, porque ahora lo que vamos a observar es que primero se introduce el trépano hasta el fondo del sondeo. Una vez que lo hemos acondicionado nuevamente, puesto que cuando hemos extraído el detrito hemos perdido algo de lodos, bueno, pues se introduce el trépano en el sondeo, se vuelve a añadir fluido. En este caso es suficiente con añadir un poco de agua, no es necesario la incorporación de distintos aditivos, o si hubiera sido necesario incorporar aditivos, lo que habrían hecho es añadirlos en la cuba, y a través de esta manguera, en lugar de estar viendo, como vemos aquí, la afluencia de agua, pues estaríamos viendo que añadirían un lodo con un aspecto generalmente más viscoso que el caso del agua. Ahora la máquina está comenzando a ejercer la perforación a percusión, y como observamos se encarga a través del cable que estamos viendo ahora mismo. Vemos como el cable eleva la sarta de perforación, y con un movimiento vertical se produce el golpeteo constante contra el fondo del sondeo a un ritmo de aproximadamente, por tener más o menos una idea aproximada, de un golpeteo por segundo, más o menos aproximadamente. Ese golpeteo es el que hemos comentado ya incontables veces, que es el que produce la trituración de la roca. En este caso se está perforando una zona de tipo detrítico. Bien, en este vídeo breve estamos observando el inicio de una perforación a rotación, y como han visto en las diapositivas que hemos ido presentando durante el aula, se trata de un tricono que ejerce a través de la rotación tanto de la sarta de perforación como de los conos la trituración de la roca. Bien, en este vídeo lo que estamos observando es lo que llaman una demonstration, que es solamente una demostración o una presentación de una herramienta de perforación, que en este caso vemos que es una herramienta de perforación a rotación con un método de extracción del detrito de tipo continuo o semicontinuo, porque como veremos en este caso la herramienta de perforación es bastante pequeña y tiene poca longitud, quiero decir, y es de recogida continua del detrito a través de las aletas de la herramienta de perforación a rotación. En este caso la herramienta va penetrando en el sondeo, y a medida que va moviéndose desplaza los detritos en el sentido ascendente, o también se puede elevar la herramienta y en esas aletas se recoge el material, que como vemos con una serie de movimientos lo que hace es movimientos bruscos, lo que consigue es desprender ese material y liberarse de él en la herramienta.
Este tipo de herramientas es ampliamente utilizado, por ejemplo, para materiales muy blandos. Como vemos ahí, tenemos un material fundamentalmente de tipo arcilloso y habitualmente utilizados para la instalación de pilotes en distintos casos de obras civiles. Bien, vamos a pasar a ver ahora el vídeo de perforación horizontal o perforación horizontal dirigida. Como he comentado, la perforación horizontal dirigida la pueden encontrar otros ejemplos de perforaciones buscando por las siglas HDD, del inglés de Horizontal Directional Drilling, o directamente poniendo estas palabras en el buscador. Y lo que vamos a ver es en qué consiste. La perforación horizontal direccionada es una forma muy útil de hacer perforaciones para la instalación de distintos elementos en el subsuelo. Este tipo de perforaciones horizontales dirigidas se hacen normalmente en 3 etapas. En la primera etapa lo que se hace es la instalación de la máquina y el cálculo de la inclinación que se va a realizar, y se instalan pantallas de protección de sonido. Después lo que se hace es una primera perforación de un diámetro pequeño que sirve para orientar la segunda fase, que incluye un ensanchamiento de la perforación. Ese anchamiento de perforación estará en función, lógicamente, del tipo de tubería que se vaya a instalar. Y, lógicamente, para tuberías muy grandes, lo que se hace es ir utilizando sucesivamente diámetros mayores hasta conseguir el diámetro objetivo. Después, para poder instalar la tubería, se utiliza el método de tirar de la tubería. Se introduce una guía que muerde la tubería desde el otro extremo, y por efecto de el tiro de esa herramienta se instala la tubería. Después, una vez que se ha terminado de instalar la tubería de forma en profundidad, lo que se hace es una última etapa de restauración de las fases, de los puntos por donde se ha iniciado la perforación y por donde ha terminado. Como digo, este tipo de actuaciones o de perforaciones son ampliamente utilizadas en entornos urbanos, donde sea necesario, por ejemplo, salvar una carretera para la instalación de acometidas eléctricas, de teléfono, de otra naturaleza, así como para salvar también cauces de agua, ríos, etcétera. Y también es muy utilizada, por ejemplo, para transmitir para acueductos que tengan que atravesar o superar distinto tipo de infraestructuras. Bien, en el próximo vídeo vamos a ver un encamisado que consiste en la instalación de un tubo que va a proteger las paredes del sondeo. En ocasiones hemos hablado de que nuestro sondeo puede presentar algunas dificultades de estabilidad sus paredes, y la forma de estabilizar las paredes del sondeo es precisamente a través de la instalación de el entubamiento. El entubamiento vamos a elegirlo en función de distintos criterios, pero en general, si el tubo va a permanecer o se va a dejar en el fondo, entonces va a ser un tubo que se buscará que sea bastante barato. Vamos a volver a ver el vídeo porque, si se fijan en este vídeo, podemos observar que la herramienta que está utilizando en esta imagen, ahí estamos viendo la tijera, que es ese conjunto de eslabones que están entrelazados entre sí, y que en el caso de que la herramienta se trabara, no es para este caso en el que estamos hincando la tubería, pero es para esos casos que habíamos hablado en los que se nos pudiera trabar la herramienta en el fondo, pues que pudiéramos ejercer un golpeteo en el sentido vertical para producir el efectivo destrabamiento de nuestra herramienta. Bien, hasta aquí hemos avanzado aproximadamente casi la mitad de la parte de aula, y todavía nos queda una parte importante. Y lo que voy a hacer en estas primeras diapositivas es un pequeño repaso a la mitad del material inmediatamente anterior que hemos visto en las diapositivas.
diapositivas, como digo, inmediatamente anteriores. En las diapositivas anteriores hemos visto aspectos tales como la perforabilidad de las rocas y hemos visto que la perforabilidad de las rocas dependía fundamentalmente de dos grupos de parámetros. Aquellos que podemos controlar, como son la elección del útil, el servicio, es decir, todo aquello que se refiere a la mano de obra y al alcance de los materiales que necesitamos para realizar la perforación, así como a cuestiones de carácter geométrico, como es el diámetro de la perforación, la longitud, es decir, la profundidad a la que vamos a realizar la perforación. Todo ello tiene influencia siendo parámetros que vamos a poder controlar. Hay otros parámetros que no podemos controlar, como son las propiedades de las rocas a medida que vamos perforando. Las propiedades de las rocas que perforamos serán las que vayamos encontrando, tanto de densidad, de abrasividad, de resistencia de compresión simple, etcétera. Y esos son parámetros que no podemos controlar y que tendremos que salvar en función de una buena planificación de campaña, así como modificando aquellos otros parámetros que sí que podemos modificar dentro de los parámetros dependientes. Además, dentro de los parámetros independientes, amigos, hemos hablado de otros que podían tener especial incidencia sobre nuestra campaña, como eran, por ejemplo, habíamos mencionado pues las condiciones climáticas, entre las que podían ser más graves en el caso del avance de las campañas. Habíamos puesto algunos ejemplos de avances de campañas en condiciones complejas, pero no solamente nos referíamos a cuestiones climáticas, de perforaciones, por ejemplo, en zonas con temperaturas muy elevadas o con temperaturas muy bajas, sino que también había otros parámetros relacionados con la meteorología, de precipitación, etcétera, o incluso de la ubicación geográfica, de la facilidad de acceso al lugar donde vamos a realizar la instalación, etcétera. Una vez que ya sabíamos cuáles eran los parámetros que iban a condicionar la facilidad con la que íbamos a realizar las perforaciones en las rocas o en los suelos, pasamos a hablar de distintas formas de evaluar la velocidad de perforación. Y bueno, pues estuvimos hablando de la velocidad de perforación en los casos de percusión, asociado a distintas propiedades de las rocas y de los macizos rocosos. También habíamos hablado de otras formas de evaluar la velocidad de perforación cuando trabajábamos a rotación, en la que veíamos que tenía especial incidencia cuando la rotación era con recuperación de testigo. Y ahí pues habíamos hablado de los métodos clásicos de recuperación del testigo y del método wireline, que era para recuperar el testigo, como recuerdan, a través de un cable que se introducía por la perforación, y esto nos evitaba tener que extraer todo el varillaje. Después estuvimos hablando de la rotopercusión, en la que estuvimos hablando pues de distintas formas de calcular índices de desgaste de los materiales, el WI, el Victor Index, y lo relacionábamos con otro conjunto de ensayos, con el Drilling Rate Index, que era el índice de perforación, y de esta manera pues explicábamos cómo varía la velocidad de perforación también en función del método que estuviéramos escogiendo. Una vez ya que habíamos visto cómo influía la velocidad de perforación en los avances desde el punto de vista de la velocidad y cómo podíamos estimar los desgastes de nuestras herramientas, hemos pasado a hablar de los equipos de perforación, y en este sentido estuvimos abordando las cuestiones tales como los tipos de equipos que hay. En el caso de la perforación por cable, estuvimos viendo los distintos trépanos, la forma de construir fallas de conformarse o de existir las distintas máquinas. También vimos distintas máquinas de rotopercusión y de rotación. Estuvimos hablando de los triconos como elementos, herramientas de corte fundamentales en rotopercusión, y de las coronas de diamantes en el caso de la perforación a rotación, como aspectos fundamentales, aunque no eran los únicos. Y también estuvimos hablando de la relación de costes que podíamos encontrar en función
de los distintos métodos de perforación y de las condiciones de perforación. También habíamos hablado ya de los costes de perforación asociados no solamente con el consumo de los productos y de la mano de obra, sino también en función de distintas cuestiones que íbamos encontrando relacionadas con la perforabilidad de las rocas y su velocidad de perforación. En cuanto a costes, también habíamos hablado de que podíamos encontrar algunas partidas fácilmente negociables, mientras que otras eran pues más difícilmente negociables. Por ejemplo, es más negociable las cumas de agua que el coste por metro lineal de avance en el caso de que el metro lineal de avance nos lo oferten, como se suele hacer, en función de las distintas litologías y de los métodos escogidos. En cuanto a los costes, no mencionamos algunos otros costes secundarios, pero que en algunas ocasiones puede ser interesante renegociar, como puede ser, por ejemplo, el desplazamiento de las máquinas hasta el sitio de la perforación o hasta el entorno de la perforación y los desplazamientos sucesivos entre los distintos sondeos. Normalmente estas son partidas que se pueden incluir cuando la distancia media a recorrer entre un punto de la perforación y otra puede ser muy alto. Entonces al sondista ese traslado le cuesta un tiempo y eso pues nos lo puede incorporar dentro de los presupuestos. Claro que siempre se puede negociar si se hacen muchos sondeos y sondeos próximos, pues se puede negociar esa partida con cierta facilidad. La partida que no se puede prácticamente o que es muy difícil de negociar o de reducir por su especial importancia es el precio de la mano de obra, que como habíamos visto representaba más del 50% en todos los casos de perforación. Sí que es verdad que habíamos hablado de que los métodos a percusión a percusión por cable eran los más rudimentarios y por este motivo también los más baratos. Pero habíamos visto que en relación a otras cuestiones el consumo en la máquina es bastante bajo. Y finalmente habíamos hablado de perforaciones a gran profundidad. En las perforaciones a gran profundidad habíamos visto que para el caso de las plataformas en tierra, pues las instalaciones en tierra para hacer perforaciones, utilizábamos una infraestructura compuesta por grandes castilletes y habíamos visto que para el caso de perforaciones en mar abierto, en el océano, pues podíamos utilizar desde barcazas que son grandes instalaciones de fondo plano, son barcos de fondo plano, hasta distintos tipos de plataformas, desde plataformas de elevación variable a plataformas ancladas en el fondo y plataformas flotantes. También habíamos visto que para perforaciones a gran profundidad podíamos instalar una serie de mecanismos en barcos y que esto especialmente se hacía para sondeos de tipo investigación. En el caso de estos sondeos, el objetivo era recuperar material del fondo de los océanos, sobre todo para su estudio desde el punto de vista paleontológico, como también de otras cuestiones relacionadas bien con el cambio climático o con la idoneidad o proximidad a distinto tipo de yacimientos o de recursos, etc. Uno de estos barcos que habíamos mencionado por su singularidad es el antiguo ya barco Hespérides español, en el que se encuentran este tipo de instrumentos para hacer sondeos en regiones marinas. Después de hablar de estos tipos de equipos, habíamos hablado de fluidos de perforación. En los fluidos de perforación, en las diapositivas de fluidos de perforación a modo de repaso, habíamos hablado de cuál era la utilidad de los fluidos respecto a las partes mecánicas y para qué nos servían respecto a los materiales. En relación a las partes mecánicas, habíamos hablado que cumplían tres funciones básicas. De una parte, la refrigeración del elemento cortador, del lútil. De una segunda parte, la limpieza del lútil, para evitar trabamientos y que pudiéramos sufrir más desgaste en la herramienta. Y también respecto al lútil, habíamos hablado de su lubricación.
en lo que se refiere a la utilidad de los fluidos respecto a los materiales, habíamos hablado de que los fluidos los utilizamos fundamentalmente para evacuar los detritos, pero también para estabilizar las paredes de los sondeos, aprovechando las propiedades de la transmisión de presión hacia el fondo. Y también habíamos hablado de que los fluidos se pueden utilizar aprovechando las propiedades de encostramiento o formación de cakes en las paredes de los sondeos para controlar las filtraciones tanto del fluido de perforación hacia las formaciones permeables como en sentido contrario de las formaciones permeables hacia nuestro sondeo. Una cuestión que habíamos mencionado es que tenemos que controlar estos parámetros a través de las propiedades del fluido mediante la adición de distintas cantidades de aditivos, porque uno de los problemas que nos puede plantear en concreto el tema de las costras de las arcillas sobre las paredes de nuestro sondeo es que pudiera reducir el rendimiento de la explotación de ese sondeo en fases ulteriores. Así que había que encontrar un equilibrio entre las ventajas que nos ofrece la utilización de los fluidos o de la necesidad de utilizar los fluidos y sus propiedades respecto al uso que vaya a tener posteriormente esa perforación. Respecto a tipos y propiedades de fluidos de perforación, hemos comentado que fundamentalmente los fluidos se agrupan en tres grandes clases: los que se basan en agua, los que se basan en aceite y por último los que se basan en gas. La mayor parte de los fluidos de perforación son fluidos basados en agua y modificábamos sus propiedades a través de aditivos. Las propiedades de los fluidos que hemos mencionado son su densidad, su viscosidad o la resistencia que planteaba el fluido a su movimiento, la lubricidad, es decir, la capacidad del fluido para ejercer de lubricante en el sondeo, su acidez o su pH, y ya habíamos visto que los fluidos de perforación habitualmente son fluidos con pHs desde ligeramente por encima del neutro o neutros hasta pHs básicos, o se procura que su pH se encuentre en esos intervalos, fundamentalmente para evitar que nuestro fluido interfiera de distintas formas con las rocas que va atravesando a través de las propiedades químicas que éstas tengan. Y también habíamos hablado como propiedades del fluido de perforación la fase sólida del fluido. Y aquí habíamos hablado tanto de la concentración de arena como elemento que incrementa la abrasividad a el contenido en otros minerales. En cuanto a los otros minerales, fundamentalmente habíamos comentado que se trata de minerales de tipo arcilloso, que son los que nos permiten modificar tanto las propiedades de densidad y viscosidad y lubricidad como el comportamiento reológico. Precisamente en cuanto a la reología de los fluidos, es decir, el comportamiento de los fluidos, recordamos que habíamos hablado de que existen fundamentalmente dos tipos de régimen de flujo si lo que hacemos es observar cómo se comportaría una partícula de agua en su trayectoria. Así, si la trayectoria de una partícula de agua en su movimiento es o describe un vector lineal, claramente lineal, siguiendo una trayectoria de línea recta, entonces hablaríamos de un régimen de flujo laminar. El flujo laminar a lo largo de un sondeo podría expresar también como un flujo en el que la velocidad que lleva ese fluido por dentro de la tubería es inferior en las partes que están en contacto con las paredes del fluido y superior en la parte central. Esto también lo habíamos comentado y está relacionado también con el régimen de flujo, es decir, que normalmente los fluidos, habíamos comentado que pueden comportarse, que habitualmente se comportan de las dos formas, en régimen laminar en las regiones de baja velocidad, que son las regiones próximas a la superficie de contacto, que en el caso de la tubería son las paredes de la tubería, y en el caso de los flujos en lámina libre sería el lecho, y en régimen turbulento más o menos en el centro de la tubería cuando se da, y que el régimen turbulento, a diferencia del régimen laminar, consistía en que si perseguimos a una partícula de agua, la trayectoria que describe
está caracterizada por turbulencias, es decir, por pequeños bucles o, como decimos, torbellinos o pequeños remolinos, que en inglés habíamos dicho que son los eddies o los whirls. En el caso intermedio entre laminar y turbulento habíamos comentado que hay un intervalo de valores expresados en el número de Reynolds no del todo definidos entre 2000 y 3000, que denominamos el régimen de flujo transitorio, que sería, lógicamente, una situación intermedia entre el régimen laminar y el turbulento. Esto tiene influencia porque el régimen laminar se consigue a bajas velocidades y en el momento en que alcanzamos la velocidad crítica es ese momento en el que estamos en una zona de régimen de flujo transitorio, y a partir de ahí a un incremento unitario en la fuerza que ocasiona el movimiento del flujo, habíamos comentado que se produce un incremento mayor en la fluencia, en la velocidad de flujo del fluido, que para ese mismo incremento de fuerza en el caso del flujo laminar. Es decir, las corrientes rápidas con carácter general son corrientes de tipo turbulento. Después habíamos hablado de los dos tipos básicos de fluidos, desde el punto de vista del comportamiento que tienen en relación al esfuerzo cortante y la deformación que muestran. Y así habíamos hablado de los fluidos de tipo newtoniano, similares al agua, y los fluidos no newtonianos, que habíamos puesto como ejemplos tanto los lodos como las lavas y algunos otros productos como las tintas y otra serie de fluidos. Y estos se distinguen en que los fluidos newtonianos, con carácter general, ante el ejercicio de un esfuerzo determinado, se comportan en relación con ese esfuerzo a la deformación de forma lineal, es decir, esos son los newtonianos, mientras que los no newtonianos podían presentar dos características: o una curva en la que, a medida que se incrementa el esfuerzo, la deformación incrementa cada vez más, y entonces hablábamos de que eso era una propiedad de tixotropía, o hablábamos de la situación contraria, en la que existía una curva de forma exponencial, en la que a incrementos sucesivamente mayores la deformación no crecía proporcionalmente a ese incremento de la presión. Y había otro tipo de fluidos, según su reología, que eran los plásticos de Bingham. Los fluidos de Bingham eran aquellos en los que, para que se produzca una deformación, había que superar un valor de esfuerzo conocido como esfuerzo umbral. Después de haber hecho esta explicación, comentábamos que los lodos de perforación, los lodos típicos de perforación, son lodos que habitualmente presentan un cierto componente de tipo tixotrópico y además suelen presentar características de tipo Bingham, de tal manera que aprovechamos al mismo tiempo dos propiedades. De una parte, el hecho de que sea necesaria la aplicación de un esfuerzo va a permitir que nos mantiene los fluidos en suspensión más tiempo, y cuando se cede en los trabajos de perforación nos mantenía los detritos de esta manera, y cuando el fluido se encuentra, o cuando la perforación se encuentra en sentido de avance, la propiedad de la tixotropía nos permitía conseguir una mayor fluencia, y en algunos casos podría considerarse también que podíamos encontrar una mejor lubricidad. Hemos visto, después de haber hablado de los fluidos de perforación y de los tipos y propiedades de estos fluidos, así como de los distintos métodos de perforación y de limpieza y de evacuación de detritos, así como los distintos tipos de formaciones rocosas y sus características resistentes, cuáles eran las aplicaciones que se consideraban óptimas en relación a el método de evacuación de detritos con las formaciones rocosas y su estado resistente. Y habíamos visto distintos casos en los que era más aplicable el método de limpieza de fondo por métodos mecánicos o por métodos de flujos, y qué variables podían resultar críticas a la hora de controlar para según qué formaciones. Así habíamos hablado que, con carácter general, en las formaciones duras
podíamos utilizar fluidos como por ejemplo el gaseosos, el aire, mientras que en el caso de materiales disgregables, friables, rocas altamente meteorizadas y metamorfizadas y intensamente fracturadas y diaclasadas, pues podíamos encontrar que los métodos de evacuación de detritos pues podían ser de tipo continuo o a través de flujos, controlando en este caso la densidad del fluido como variable fundamental para garantizar la estabilidad del sondeo. Después de haber visto estas aplicaciones, vimos algunos ejemplos en algunos vídeos que nos ilustraban todo esto que estamos comentando y estaba también en relación con las primeras diapositivas de las clasificaciones de las formas de hacer perforaciones, y así habíamos visto vídeos de la percusión con cable, método de perforación, la percusión con cable, y habíamos visto un trépano perforando en funcionamiento, así como habíamos visto una campana de extracción de detritos, y habíamos comprobado la forma en la que funciona la máquina para evacuar estos detritos. Después habíamos visto como un ejemplo singular para romper un poco la estructura de las diapositivas para ampliar la perspectiva que tenemos respecto a cómo funcionan los sondeos, un ejemplo de sondeo direccionado horizontal. Normalmente decimos que los sondeos se realizan en el sentido vertical, es la forma más habitual de realizar los sondeos, pero hemos visto ahí un ejemplo en el que utilizábamos un sondeo a rotación para atravesar, para poder salvar, mejor dicho, distintas infraestructuras y conectar un lado y otro de esa infraestructura a través de alguna acometida, que bien podía ser de tipo eléctrico o de abastecimiento hidráulico, etcétera. En concreto, esa aplicación la habíamos mostrado un poco, como digo, para ampliar nuestra perspectiva de lo que son los sondeos, y habíamos señalado que son ampliamente utilizados en los entornos urbanos en los que es necesario realizar una instalación importante de distinto tipo de elementos cuando ya existe una infraestructura. Y entonces sabíamos que realizábamos esta forma de perforar en tres fases. Primero la protección del sondeo, la segunda fase era el sondeo con una guía, una vez que ya teníamos el sondeo posicionado y en el ángulo óptimo, y ese sondeo que realizábamos primero con una guía, después lo engrosábamos utilizando diámetros sucesivamente mayores, de tal manera que en esa perforación, al final, distintas herramientas realizan el recorrido completo varias veces. Esta forma de proceder garantiza, puesto que no es invasiva, garantiza la estabilidad de las infraestructuras que atraviesa y nos permite incorporar diámetros importantes. Como decía, a medida que vamos incrementando ese diámetro, necesitaremos hacer incrementos, es decir, pasadas sucesivas, incrementos sucesivos en el diámetro de la herramienta de perforación. También habíamos visto un ejemplo de perforación a rotación con un tricono y otro ejemplo de perforación con recuperación continua de testigo en una campaña de investigación. Pues bien, después de haber visto todas estas cuestiones, vamos a pasar en las próximas diapositivas a hablar de mediciones y de control de sondeos.